Ya ahí están grabando. Perfecto. Bueno, con Osvaldo están viendo lo que son los cuantificadores lógicos. Díganme un ejemplo de un cuantificador lógico que hayan visto con Osvaldo. Para toda y existe. Muy bien. Pues principalmente tenemos esos cuantificadores. El para todo y el existe, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios. Vale. Para nosotros poder hacer una conjunción entre los cuantificadores, las proposiciones, los predicados, nosotros tenemos que definir lo que es nuestro universo. ¿Ok? ¿Alguien tiene idea de cómo podemos definir un universo? ¿O qué es la idea del universo aquí en estos casos? ¿Sería de lo que estamos hablando? Exactamente, ¿no? De lo que podemos tomar, hablar y así. ¿Ok? En este caso vamos a tener como universo todos los libros. Vamos a hacer ejemplos, ¿ok? Los libros. Bien. Ahora, nosotros tenemos como predicado, como letra de predicado, que es pesado, ¿ok? Entonces, si X, obviamente, si estamos en el universo de todos los libros, X, ¿quién es? ¿Un libro? Ajá, cualquier libro, ¿no? Algún libro. No sabemos cuál es, pero es un libro, ¿va? Entonces, si nosotros tenemos ya esta propiedad, ¿cómo se definiría? ¿Es un libro pesado? Ajá, exactamente. Un libro pesado. Y ahora si definimos el siguiente predicado, como es confuso, nosotros podríamos definir a C de X como un libro confuso, ¿no? ¿Sí ven la diferencia entre la C y la C de X? Aquí ya nosotros estamos aplicando a una variable en este caso, porque es variable porque no sabemos exactamente qué es, sino es como de una forma muy general que le estamos aplicando pues esta propiedad, ¿no? ¿Va? Sí. Ok, entonces, si tengo este enunciado, díganme en palabras que estamos haciendo referencia. Todos los libros, si son pesados, entonces son confusos. Si todos los libros son pesados, entonces son confusos. Muy bien. Sí, acuérdense que estamos bajo una condicional. Y todos, se encierro esto, y todos los libros son pesados, entonces son confusos. ¿Va? Ahora este. ¿Qué se diría? ¿Existe un libro pesado y no confuso? Muy bien. Existe un libro que es pesado, y no es confuso. ¿Alguien tiene alguna duda de respecto a eso? Acuérdense que estamos negando la propiedad que tenemos aquí. ¿Ok? ¿No? ¿Nadie tiene duda? No. Ok. Va. Ahora vamos a hacer al contrario, vamos a hacer el enunciado y vamos a nosotros a escribirlo de manera de cuantificadores. Entonces, existe un número Una de... duda antes de Ah, sí. continuar. Lo de existe significa que hay uno solo
o que pueden ser algunos? Pues en este caso pueden ser algunos. Ok. Existe otro cuantificador. Nosotros tenemos aquí el para todo y el existe. Y además existe con esto, significa que es único, o sea que no hay otro. ¿Va? Solamente el existe, eso ténganlo muy en cuenta cuando empiecen a demostrar. Un existe le dice que hay algo. ¿Cómo es? Puede tener muchas formas. Puede que sea otro libro realmente, ¿no? Este a lo mejor es de pasta roja y el de pasta verde cumple la misma propiedad, ¿no? Entonces, es la diferencia a decir que existe un único a que existe algo. Y el para todo, pues obviamente no podemos excluir a ninguno. Todos tienen que esa propiedad, ¿va? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, existe un número real que sumado con cualquier otro número real, cualquier otro número real, da por resultado este último. Ahora díganme, ¿cómo vamos a definir nuestro universo en primer lugar? Recuerden que siempre hay que pensar en el universo. Muchas veces no lo definimos al principio, pero pues se entiende, ¿no? En este caso vamos a hacerlo paso por paso. ¿Cuál es nuestro universo? ¿Los números? En especial, ¿cuál? ¿Los reales? Los Exactamente. reales. Ahí, siempre aparece eso. Exactamente. Ese es un número real. Olvidemos esto. Reales. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿quiénes van a ser pues nuestras variables? Pues ya sabemos que son X, Y, X1, X2, quienes sean, ¿no? Estas son nuestras variables. Variables. Y en el caso de la propiedad, ¿cuál sería la propiedad que se cumple? Ahora, aquí consideren algo. Aquí estamos, ¿qué? Haciendo una suma, ¿no? Que sumado con cualquier otro número real da por resultado este último. ¿Cuál sería la propiedad? Díganme, una H mayúscula, minúscula. Voy a ponerle una H. ¿Cuál sería la propiedad? O el predicado. H, por ejemplo, H de X, donde X más otro número. Ajá. ¿Más otro número qué? Real. Ajá, esto es suma de números reales, ¿no? Pero hablo de cuál sería la propiedad. Estamos nosotros considerando que estamos sumando dos números reales realmente, ¿no? Y estamos dando una condición que al sumar esos dos números, este da el número que. Ah, es igual al último. ¿Quién es el último? Y. Ok. ¿Quién dice otra cosa? Ahí donde está la propiedad H, solo es X, no tendría que ser X, Y. Exactamente, ¿no? Estamos relacionando en este caso dos números, ¿no? O sea, todo lo demás está bien. Acuérdense que estas cosas, que son los predicados, nos hacen mención a relaciones entre las variables o inclusive los sujetos, ¿no? Que en los sujetos, pues nosotros los identificamos como con letras minúsculas A, B, C, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la propiedad. Entonces, el enunciado, ¿cómo quedaría? El enunciado, existe un número real que sumado con cualquier otro número real da por resultado este último.
quedaría como existe X, Ajá. luego que sea H, ponemos lo de H, X de Y. Y ya. ¿En dónde estamos considerando el con cualquier otro número? ¿No? ¿Con cualquiera que estamos haciendo diferencia alguna al elegir el número o así? ¿O estamos considerando cualquiera, sin importar cuál sea? Sería agregarle otro cuantificador, ¿no? ¿Y Para cuál toda sería? Y. Para toda Y, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos, existe un número tal que para toda Y, h de x, y. ¿Y cuál es la propiedad? Pues que al sumarlos me dé quién Y, que es este Y, y para todos, si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Sí o más o menos? Sí. Va. Entonces ahora vamos a ver otra. Hay un tal que X es vegetal. Si X es vegetal, entonces no pasa que X sea animal. Entonces, tenemos este ejemplo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hay que definir primero? Los universos, ¿no? ¿Cuál sería el universo? Aquí, si se dan cuenta, tenemos como que dos cosas importantes. Animal y vegetal, ¿no? Entonces, algo que tiene que englobar las dos propiedades, eso es importante. O sea, el universo que engloba esas propiedades, ¿cuál podría ser? ¿Seres vivos? Sí, vamos a dejarlo así. Seres vivos, ¿va? Ahora, dado el universo, ¿cuál podría ser la primera propiedad? Ser vegetal, ¿no? Y la segunda propiedad, ser animal. ¿Va? Ahora, ¿cómo se lee que X es vegetal? P1 de X. Muy bien, esto es, X es vegetal. ¿Y cómo decimos que X es animal? P2 de P2 X, de ¿no? X. X es animal. Entonces, alguien que me diga cuál es el enunciado aquí. Ya, únicamente con existe X o para toda X, X, P1, P2, etc. A ver, díganmelo. ¿No? Bueno, hay un X significa que existe. Entonces, existe X tal que X es vegetal, o sea, en esta propiedad. Ajá, esto es una. Ahora, si X es vegetal, entonces no pasa que P de 2, ¿no? Falta ponerlas. P de 2X. ¿Sí? Así se lee esto. Existe X que está aquí. Si pasa esto, entonces no puede pasar el otro, ¿no? ¿Sí? De hecho, esto lo van a ver muy seguido. Mucho, mucho, mucho. A lo mejor no lo van a ver ¿Puedes así. repetir eso último? Ok. Este último, por favor. Hay un X tal que X es vegetal y luego si X es vegetal, entonces no pasa que X es animal. Pues aquí, la primera parte es, hay un X significa que existe, porque hay, no te están diciendo que para todo, te están diciendo hay. Hay un X que cumple que es vegetal, ¿no?
Si X es vegetal, o sea, si se cumple esto, entonces, pues no se cumple que sea animal. Por eso se niega la segunda propiedad, ¿sí? Porque no pasa, Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Porque cuando vemos conjuntos, esto que si pasa que está aquí, no pasa que está acá. Luego lo vamos a ver con más calma, ¿va? Ahora, vamos a considerar ahora esto. Bueno, para que no se malinterprete. Esto se va a llamar X es fundador de la lógica. Fundador de la lógica. ¿Ok? Supongamos que A es Aristóteles. Díganme qué significa entonces P de A. Aristóteles es fundador de la lógica. Muy bien. Aristóteles. ¿Y alguien que se acuerda es fundador o no? De hecho, sí. Prepario corporal. Va. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente universo. Si no tienen ninguna duda, o más bien, si tienen alguna duda, no se queden callados, por favor, porque luego pasa que se quedan callados y van con el profesor y ya no entienden nada de lo que vimos. Y si ahorita tienen dudas, pues podría resolvérselas. ¿Va? Pues en este caso tenemos los seres vivos del planeta, ¿va? Y vamos a considerar H como ser hombre. No, mejor no. Eso es como muy excluyente. Vamos a poner ser Homo sapiens. Y M es ser mamífero, ¿va? O sea, ser humano, ¿no? No es solo ser hombre, ser humano. Ya. Incluimos hombres y mujeres, va. Ser humano y ser mamífero. Entonces yo quiero que me digan en palabras coloquiales qué significa esto. Entonces, M de X. Y consideren los paréntesis, ¿eh? Ahora sí, el primero, ¿quién me lo dice? ¿No faltaría definir X? Ok. X está en el universo, acuérdense. O sea, X es un ser vivo. Acuérdense que cuando nosotros definimos a X, nosotros definimos a X como una variable, y esa variable se encuentra en el universo. Cuando X es una letra A, B o C, y decimos que A, no sé, es un tigre, o C es un Luis Carlos, ejemplo, pues ya definimos exactamente quién es puntualmente, pero cuando tomamos a X es una variable. Y esta variable vive ¿en dónde? En el universo. ¿Va? Sí, gracias. Va. Así que díganme. Quedaría como toda X. X si es ser humano, entonces X es mamífero. ¿Pero quién es X? Ser vivo. No sé. Ok. Muy bien. Para todo ser vivo. Ajá. Si es un ser humano, entonces
es mamífero. Uy. Mamífero. ¿Va? Y en el otro caso, ¿qué tendríamos? Está más difícil. ¿No Dice, existe un ser humano que sea hombre y no sea mamífero? Bueno, o sea, que sea ser humano y no sea mamífero. ¿No existe un ser vivo que sea humano y no sea mamífero? Muy bien. No existe, luego aquí como paréntesis, un ser humano que no sea mamífero. Ajá. ¿Y de qué otra manera lo podríamos nosotros entender? O podríamos verlo como, no es cierto que existe un ser humano que no sea mamífero. No es cierto que existe un ser humano que no sea mamífero. ¿No? Pero cuando ponemos el no existe X, no debemos de poner no existe ser vivo como arriba, que era para todo ser vivo. Ajá. No es cierto que existe un ser vivo que es un ser humano y que no sea mamífero. ¿No? Me lo voy a escribir mejor aquí. No es cierto, ahí es la negación. Y aquí sí se van de cuenta que existe un ser vivo que sea humano y no sea mamífero. Aquí, vean, antes de la negación, observemos, o sea, hay que analizar esto un poquito más. Analicemos esta parte en los paréntesis. Se los pongo entre paréntesis para que veamos cómo podemos escribir esto de otra forma, ¿va? Dice que existe un ser vivo que es humano y no es mamífero. ¿Eso puede pasar? O sea, el hecho de que exista un ser vivo que sea humano, ya estamos diciendo que encontramos un ser humano que no es mamífero, pero ¿eso es verdad? Más allá de la verdad, ¿eso tiene razón? No. No. Perfecto. Entonces, no tiene razón, pero aquí dice, no es cierto que existe un ser humano, que existe un ser vivo que sea humano, o sea, pero esto de que existe un ser vivo que sea humano ya significa que pues es ser humano, ¿no? Y que no sea mamífero ese ser vivo, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo de otra forma? La negación de aquí. O sea, pensemos. Si decimos que no existe, quiere decir que para todo X, porque estamos diciendo que no es cierto que existe, o sea, que no va a existir realmente. O sea, si no existe ese ser humano, en este caso, este ser vivo, entonces decimos que todos los seres vivos pues van a cumplir algo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve esto? ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Ok. Aquí estamos, bueno, vamos con la primera parte, ¿no? Que dice que existe un ser humano. Si estamos diciendo que no es cierto que exista un ser humano, quiere decir que no existe ese ser humano. Entonces, para todos los seres vivos, ¿sí? ¿Sí se ve esa negación? No es cierto que existe un ser vivo. Sí.
Va, entonces, si no existe el ser vivo, quiere decir que todos los seres vivos cumplen algo. ¿Va? Entonces es, para todo X, es decir, para todos los seres vivos, estás diciendo, no es cierto que sea humano. Eso quiere decir que no es cierto que ese ser vivo sea humano. ¿Sí? Sí, Y que no sea mamífero. No hay- aquí, ¿qué estaríamos diciendo? No es cierto que no sea mamífero. ¿Eso qué quiere decir? que es mamífero. Exactamente, entonces aquí ya quedaría así. Ahora aquí nosotros estamos conectando a través de un i, ¿ok? Entonces estamos diciendo que tiene que pasar alguna de las dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, que es un ser humano y que no es mamífero. Pero cuando negamos esto, cuando negamos un i, estamos diciendo en realidad que una opción puede ser la verdadera. Entonces es un o, ¿va? Entonces este enunciado se puede ver como este. Para todo x no es, que no es humano, o sea, para todo ser vivo que no es humano, o es mamífero, ¿no? Obviamente esto no tiene sentido, ¿no? Pero es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se lee? Para todos los seres vivos que no son humanos, ay, perdónenme, ya, que no son humanos, o son mamíferos. O sea, aquí estaríamos diciendo, si lo vemos como una manera más coloquial, todos los seres vivos no son humanos o son mamíferos. Pero pues no, no necesariamente, ¿no? Todos los seres vivos no son humanos o son mamíferos, ¿va? ¿Alguien tiene una duda? No, ¿No? Ok, ahora veamos la diferencia entre esto y lo siguiente. No. Con el mismo ejemplo. ¿Esto qué estaría diciendo? No existe un ser vivo que sea humano y que no sea mamífero. Muy bien. No existe un ser vivo que sea, que sea humano y que no sea mamífero. ¿Esto qué quiere decir? El no existe un ser, quiere decir que todos los seres tienen que cumplir con esa propiedad, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Para todo ser vivo, Para todo, ay, perdón. Para todo ser vivo que es humano y no es mamífero. ¿Sí?
o más o menos. Todo bien. Va, entonces aquí quiero que vean una cosa importante. Negación del existe es diferente a la negación de todo esto. Una cosa es negar un para todo, un existe únicamente, y otra cosa es negar todo un enunciado, ¿va? Y ya vimos que la negación de un existe es un para todo. Entonces, de manera igual, de manera particular, si nosotros tenemos la negación de un para todo X, vamos a seguir con el ejemplo. Obviamente no tiene sentido el ejemplo, pero pues el chiste es entender como la esencia de las negaciones de los cuantificadores, ¿va? Entonces, ¿cómo se diría esto? Igual, estamos sobre el mismo universo de seres vivos. No, ¿qué? No pasa que para todo X, que es un ser vivo, el ser vivo es humano y es mamífero. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué pasa? Que para todo ser vivo no pasa eso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a encontrar a alguien peculiar que no cumple con esa propiedad, ¿sí? Existe X tal que existe el ser vivo tal que es un ser humano y es un mamífero. Ahora, la diferencia entre esto y la negación de todo esto, ¿cuál es? Aquí estoy diciendo, no pasa, bueno, se escribe como igual aquí arriba, pero no tiene la misma connotación al momento de hacer nosotros como la otra connotación, ¿ok? No pasa que que todos los seres vivos son humanos y mamíferos. Entonces, quiere decir que existe un ser vivo que no es humano o no es mamífero. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido esto porque, pues si no es humano, existe un ser vivo que no necesariamente es humano o mamífero, ¿no? Entonces esta negación, pues sí tiene sentido. ¿Tienen alguna duda? Porque ahora sí los veo muy callados. No, es como que estamos viendo varios ejemplos, ¿no? Sí, o sea, nada más son ejemplos. Pero ya cuando empiecen a demostrar, van a darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a ver si no los revuelvo, no creo. Pero sea X un número natural y X2 un número natural. La suma de los de X y X2 es un real.
Entonces aquí x es un número natural, x2 es un número natural, la suma de x2 y x2 es real. Entonces, aquí ¿quién sería nuestro universo? Los reales. Sí, los reales. ¿Sí, no? Que es es más grande los reales que los naturales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propiedad 1? Ser un número real. Y la 2 Natural, ¿no? natural. Ser natural. Y la 2, ¿Ser un número real? ser real. ¿Y hay otra? ¿O es todo? Creo que ya es todo. Ok. ¿Y en dónde metemos la suma? De hecho, estaríamos diciendo que la suma es real. Sería la segunda propiedad, ¿no? Es como veríamos. P1 de X es que sea un número natural. P2 de X2, perdón, P1 de X2 es que sea natural, ¿no? Ujú. ¿Y cómo definimos la suma? Como P2, pero ¿de quiénes? De los dos términos. Está dado como X1 más X2, perdón, X normal, más X2 real, ¿no? Así es como se define, ¿va? Entonces, ¿cómo pondríamos este enunciado? Sea X un número natural y X2 un número natural, la suma de X1, X2 es real. Sea existe, esto véanlo así, existe es un sea, un X, tal que P de quién, de X, y existe un X, tal que P de X2, entonces P2 de X1 y X2. Ay, de X normal, porque el X1 no lo puse así. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? No. ¿Seguros? Sea es una sentencia de existe, ¿ok? No de un para todo. ¿Podrías repetir lo último? Por favor. ¿El sea? Sí, bueno, ya la oración con los símbolos. Ok. Aquí estamos viendo, sea X un número natural. Ya tenemos que la propiedad 1 es natural, propiedad 2, la suma es real. En este caso se escribe así, ¿no? Entonces, sea X un número natural es que existe un X natural y otro natural. X2 existe otro natural. Entonces la suma es real, ¿no? Esto es la suma, sea real. Por eso nada más se utiliza esto, ya no se pone absolutamente nada. Aquí si se dan cuenta, sea esto, esto, y no puse un entonces, pero implícitamente está el entonces. Entonces hagan mucho ojo con ese tipo de enunciados también. Que no esté el entonces implícito, pero es una consecuencia. Eso es lo que quiero que vean también el entonces. La suma es una consecuencia de lo que estamos suponiendo aquí, ¿no? Entonces también. ¿Sí? Sí, o sea, no va a venir siempre explícito el entonces. Ajá, no siempre. La mayoría de las veces se lo van a poner así, pero ya después de un rato, ya cuando empiecen a tener mayor formación académica, el entonces casi no está. Y en este caso, por ejemplo, cuando se pone el tal que, ¿es lo mismo que entonces? No, tal que es como decir que cumple con una propiedad, ¿no? Por ejemplo, para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que
delta entre 4 es mayor que 1/2. ¿Sí? Una delta esto. Se ve horrible, pero es una delta. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo lo definimos aquí? Para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que delta 4 es mayor que 1/2. Aquí no utilizo un qué, un entonces. ¿Qué quiere decir? Para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que P de delta entre 4, ¿no? ¿Y qué decimos? P de delta entre 4 es la propiedad tal que ¿qué? Tal que es mayor que 1/2. ¿Sí? Vale. Entonces sí, el tal que no te involucra una, entonces te involucra una propiedad, ¿va? Tal que eres así, piénsenlo así. ¿Sí? De hecho, esto se lo van a aprender después cuando vean límites en cálculo. Ahora aquí un hint enorme. Para toda epsilon existe, aquí algo que sí que quiero que entiendan es que cuando ustedes les dan un para todo, es como decir, pues ya, cualquier número que me tome que sea epsilon, se cumple, ¿no? Pero que digas que existe es que no todas las epsilons que se van a tomar existen, que te cumplen esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, 1 no cumple que 1/4 sea mayor que 1/2, ¿no? Pero si yo le pongo un 3, 3 entre 4 es mayor que 1/2, ¿no? Entonces, este existe te está diciendo y te está connotando que tienes que darlo de manera explícita, ¿ok? Son hints que les estoy dando para su futuro. Pero al fin y al cabo, para toda, pues ya no es necesario mucho utilizarla. Lo importante es utilizar delta, ¿no? Porque vas a definirla y la vas a dar de manera explícita. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene una duda? ¿Nadie tiene una duda? ¿Segurísimos? No, ninguno. Todo bien. Bueno, entonces si no tienen dudas, pues hasta aquí la clase de hoy y tengan bonito fin de semana. Gracias. 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 Hasta luego.